El expresionismo alemán se dio a partir de acontecimientos ocurridos al final de la Guerra Mundial cuando Alemania quedó en un estado de incertidumbre, tema el cual se ve reflejado en películas como Metrópoli, Nosferatu y El gabinete del Dr. Caligari, las cuales tratan temas recurrentes de esta época, como control y locura. Algunas de las características más sencillas de identificar en este movimiento son las distintivas escenografías, el uso de iluminación, el maquillaje y su estilo narrativo. Se caracteriza por utilizar una temática que gira en torno al mundo interior de cada personaje, poder conocer y transmitir sus más grandes miedos. Se caracteriza por deformar la realidad y por mostrar un lado oscuro de la humanidad. Nos da a conocer directores como Robert Wayne, quien utiliza escenografías que contienen edificios y figuras torcidas y alargadas, dando un sentido de demencia para darle personalidad y crear un ambiente de suspenso. Tenemos también a Fritz Lang, quien introduce un nuevo concepto arquitectónico al cine con Metrópoli, convirtiéndose en la película más emblemática del cine mudo. Y por último, F. W. Murnau, quien se considera creador de las películas de terror de vampiros con Nosferatu. El cine soviético tiene un desarrollo fuerte gracias a directores como Eisenstein, Bertov y Pudovkin, quienes no solo innovaron el uso del montaje a través de películas tan impactantes como El acorazado Potemkin de Eisenstein, sino que encontraron un nuevo uso en el cine. Los rusos fueron los primeros en comprender las posibilidades propagandísticas y el alcance que tendría el medio del cine. Usando esta técnica podían motivar a la gente y promover ideales a su conveniencia. Con toda su filmografía, los soviéticos prepararon el camino en este aspecto para la Segunda Guerra Mundial, donde América y Alemania utilizaron el cine de manera propagandista para inculcar en sus ciudadanos las emociones necesarias para pelear por su país y odiar al enemigo. Más allá de comenzar los filmes propagandísticos, estos cineastas revolucionaron el montaje al lograr transmitir emociones a la audiencia, así como dejarla en pensamiento. El neorrealismo surge en 1945 con la película Roma, Ciudad Abierta, de Roberto Rossellini, quien es una de las figuras más grandes de este movimiento junto con Vittorio De Sica. El movimiento comienza pronto después de que el régimen de Benito Mussolini termina abruptamente en 1943, al escapar de Italia con ayuda de los nazis. Este rompe con todas las tendencias del cine llamado teléfono blanco, el cual predominaba durante el régimen de Mussolini y contrastada con la realidad que se vivía en Italia en esos años. En vez de mostrar la Italia pobre, miserable, en guerra y trágica que se vivía, esta imitaba al cine americano, donde no existen los problemas y cuentan con un final feliz. Este nuevo cine mostraba las verdades censuradas del régimen de Mussolini, y lo hacía realísticamente no solo por el estilo, sino también por necesidad, ya que la falta de dinero forzaba a los realizadores a grabar en locaciones reales, así como tener una mezcla de actores profesionales y gente común actuando. El neorrealismo italiano es un excelente ejemplo de la utilización de limitaciones a tu favor. Cine japonés. Al igual que otros movimientos cinematográficos, el cine japonés surge una realidad más cruda después de los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial y evita seguir el estilo japonés impuesto por el gobierno en la guerra. A diferencia de antes, las películas de posguerra juegan con la cámara para crear películas con un mayor movimiento y ligereza en ellas. El cine japonés busca crear un mundo realista y mantener la complejidad de la realidad, teniendo por ejemplo al director Kenji Mizoguchi, que dirige sus películas tratando temas como el trato de la mujer en la sociedad o los choques entre la tradición y la modernización, o al director Yasuhiro Ozu, que toca temas como la visión familiar y el paso del tiempo. Al final, como Akira Kurosawa dijo, todos los seres humanos comparten los mismos problemas. Una película solo puede ser entendida si los reflejas con propiedad. La nueva ola francesa surgió del descontento de un grupo de jóvenes críticos y escritores a finales de los años 50. Al cambiar de las palabras a la imagen, trataron de romper con el viejo esquema de cómo hacer cine en Francia, inspirados por el neorrealismo italiano. Estos jóvenes se caracterizaron por sus bajos presupuestos, escenarios y luz naturales.
y su escasez de recursos en la puesta en escena. Pero su trabajo era más que la suma del dinero invertido. Se tomaron más que solo esas libertades. Con su cámara en mano, siguieron a sus personajes sin rumbo definidos en planos largos. Se volvieron creativos en la manera de contar historias con el uso de jump cuts y planos secuencias. Lograron ir incluso más allá de la intertextualidad que nos dejaban aquí y allá. Con películas como Cleo de 5 a 7 de Agnes Varda, Los 400 golpes de Truffaut y Sin aliento de Godard, nos mostraron que la vida puede llegar a ser a veces existencial, emocional o ligera. A pesar de llegar e irse con menos escándalo que la nueva ola francesa, el British Free Cinema dejó su huella en la historia del cine y dio paso a la nueva ola británica, de igual manera que sus amigos franceses recibieron inspiración del neorrealismo italiano. Jóvenes críticos que decidieron hacer cine antiburgués, mostrando lo que pasa día a día entre la clase obrera. Con una visión más documentalista, realizaron cortometrajes sobre la vida diaria. En el manifiesto de Angry Young Man de 1958 dice: por su propia naturaleza, el artista estará siempre en conflicto con la hipócrita, el mezquino, el reaccionario, y siempre habrá alguien que no comprenda la importancia de lo que está haciendo. Siempre deberá luchar en nombre de sus opiniones. A diferencia de ellos, la nueva ola británica deslizó realismo en su cine de ficción, mostrando personajes inconformes hacia la situación sociopolítica de ese entonces. Nuevo Hollywood. Se produjo en tiempos de un contraste político y civil. En tiempos de la guerra de Vietnam, las marchas de Martin Luther King, protestas estudiantiles y el movimiento hippie. La audiencia de estas películas era mayoritariamente gente joven entre los 14 y 25 años. Al igual que la juventud en la época, el nuevo cine de Hollywood exigía un cambio. Fueron inspirados por la nueva ola francesa y la nueva ola británica. Variaron en el uso de lentes para dar distintos campos de profundidad y usaron técnicas como el zoom y el jump cut. También se popularizó el uso de canciones para construir el soundtrack de las películas. De este nuevo Hollywood surgieron películas como El Padrino, Annie Hall, Tiburón, El Graduado y Taxi Driver. Cine postmoderno. El postmodernismo llega para cuestionar todo. Las películas postmodernistas se han catalogado de esta forma debido a sus características, tales como la mezcla de temporalidades, narrativas ambiguas y fragmentadas, estética subversiva, la intertextualidad, entre muchas más, las cuales nos hacen cuestionar la realidad. Trata cuestiones como la identidad de género, la sexualidad y cuestiones de etnicidad. Nos da a conocer películas como Pulp Fiction de Quentin Tarantino, Blade Runner de Ridley Scott, Dogville de Lars von Trier, El amigo americano de Wim Wenders y Mulholland Drive de David Lynch. El cine postmoderno es más flexible en cuestiones de producir diversas temáticas y es criticado por tener la imposibilidad de explicar la realidad.